Una vez que tenemos en nuestras manos información acerca de esas situaciones o potenciales circunstancias adversas que pueden enfrentar nuestra empresa como parte del diseño e implementación de un programa de administración de riesgos, el siguiente paso es hacer una correcta clasificación de esos datos que serán la base para que las diferentes áreas nos pongamos a trabajar, cada una en su trinchera, a fin de asegurarnos que existen actividades a lo largo y ancho del negocio para mantenerlo blindado y seguro de que ninguno de esos riesgos lo va a afectar de manera crítica. El tema aquí es que los recursos son limitados en todos lados y por eso es imprescindible hacer una adecuada clasificación de dichos riesgos para enfocar los recursos en aquellos que son críticos. Acompáñenme a platicar acerca de eso en el episodio del día de hoy. Hola a todos, mi nombre es Héctor Villanueva Gómez. Bienvenidos a Auditando y Controlando, nuestro espacio de comunicación para analizar y compartir temas del día a día relacionados con las áreas de control, auditoría, riesgos, cumplimiento y la manera en que las personas que trabajamos en estas áreas de especialización convivimos con el resto de los departamentos en las organizaciones. Mi intención es 1. Generar e incrementar la pasión de los que conocemos la importancia de estos temas y 2. Que juntos compartamos nuestras experiencias y promovamos el valor que estas áreas generan a las empresas sin importar si son pequeñas, medianas o grandes. Acompáñenme a disfrutar nuestro siguiente episodio. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 22 del podcast Auditando y Controlando. Les envío un cordial saludo, esperando que su ánimo no decaiga y que estén enfrentando el último trimestre del año con todas las ganas y actitud triunfadora, echándole todos los kilos para seguir avanzando en el logro de sus objetivos personales y profesionales. Gracias por estar escuchándome nuevamente y permitirme tener la oportunidad de compartir un rato con ustedes para platicar de los temas que tanto nos sirven en el trabajo del día a día. Y les platico que derivado del episodio 21, en el que conversamos acerca de qué es y qué debemos considerar para diseñar e implementar el programa de administración de riesgos en nuestro negocio, recibí algunos comentarios solicitando que fuéramos un poco más profundo en el tema de clasificar los riesgos, esos riesgos que se identifican como parte del ejercicio inicial, y con gusto voy a tratar de atenderlas de forma clara y entendible el día de hoy. Esto con el fin de que sigamos avanzando en nuestra preparación para hacer cada vez mejor nuestro trabajo y que esto se vea reflejado en un mejor posicionamiento de las áreas de control y vigilancia. Bueno, lo primero que vamos a abordar es que debemos contar con un inventario de riesgos. ¿Qué es ese inventario de riesgos? Pues es una lista de diferentes situaciones potencialmente adversas que va a enfrentar nuestra entidad. Lo ideal es que, como lo vimos en el episodio anterior, se haga una lista de todos esos riesgos que están siendo identificados por parte de toda la gente que participa en este ejercicio. Ahora, dependiendo del número de riesgos identificados, la empresa puede estructurar ese inventario en diferentes clasificaciones iniciales, como puede ser agruparlos en los riesgos financieros, los riesgos enfocados en la parte comercial, riesgos de cumplimiento regulatorio, de diferentes maneras. Dentro de cada categoría, la empresa puede optar por definir algunas subcategorías que sean más detalladas, y el inventario de riesgos es un ente viviente que debe estarse actualizando conforme se tienen diferentes líneas de negocio, emisión de deuda o emisión de capital. Todo esto nos va a llevar a que los riesgos que hemos identificado en procesos anteriores se tengan que mover un poco, quizás hacia algo que va a impactar de menor forma o de mayor forma los objetivos de la empresa. Es importante mencionar que vamos a identificar riesgos que pudieran ir directamente a la estrategia que se tiene implementada por la administración o que incluso pudiera ser muy preciso en el potencial impacto en un objetivo de un área como operaciones, jurídico, recursos humanos, etc. Ahora, también existen riesgos que no solamente afectan a un solo tema, sino que pudieran estar afectando distintas áreas y distintos objetivos específicos de cada una de ellas a lo largo de la organización. Entonces, todos estos elementos van a formar parte de ese análisis que queremos hacer al momento de hacer una clasificación ya más general y que pudiera ser utilizada a lo largo de todas las áreas de la empresa. Como ya lo platicamos anteriormente, toda esta lista de riesgos va a surgir de diferentes técnicas que se puedan utilizar.
como es ir a hacer entrevistas con los directores, con los gerentes, con las áreas operativas, enviarles cuestionarios, incluso hacer alguna investigación con empresas de la misma industria que tengan datos públicos y que nos puedan servir de guía para nosotros ir alineando pues de una forma más institucional lo que hacemos en nuestra empresa. Entonces va a ser de gran importancia que cuando llevemos a cabo cada una de esas técnicas tratemos de obtener la mayor cantidad de datos posibles acerca de cada una de esas circunstancias adversas o potenciales riesgos para que en esta etapa de análisis podamos tener una mayor certeza de lo que vamos a estar definiendo dentro de esta clasificación. Por eso es de gran importancia que las personas que participen en el diseño y la implementación de este tipo de proyectos tengan ya experiencia llevándolos a cabo para efectos de que se tenga un enfoque, una alineación muy clara hacia los objetivos que se están buscando, que se aproveche al máximo el tiempo con los directores y con el resto de la organización durante las entrevistas o al momento de hacer la recopilación y la alineación de las respuestas en los cuestionarios e incluso poder llevar todos esos datos a la comparativa que se haga con los datos de la industria. Esto va a generar información de mayor valor para el análisis que se está ejecutando. Ahora, independientemente de la técnica que se utilice, todos esos datos habrá que analizarlos no de forma individual, sino de forma integrada, como si fueran eslabones de una gran cadena que van a ir ligados uno con otro y que van a tener participación en situaciones a lo largo de toda la generación de valor de la empresa a través de sus productos y servicios. Por eso, entre mejor descrita esté la información y mayores datos provea a quienes estén haciendo ese análisis, mejor resultado se tendrá y podrá verse esta evaluación de riesgos de manera integral. Así, de esta manera, se va a tener mayor precisión en identificar la gravedad de ese riesgo en el contexto de todos los objetivos de la empresa. También se pueden identificar mejor las causas principales y los impactos típicos que pudiera generarse, ya sea por algún análisis estadístico que se tenga o por experiencias previas de la misma empresa, de la persona que se está entrevistando, y también se puede obtener algo de información desde aquí sobre qué respuesta se le ha dado y si ha funcionado anteriormente. También se pueden ir atando cabos y ver cómo se interrelacionan esos riesgos y los objetivos de las diferentes áreas, además de poder agregar riesgos que quizás anteriormente no se habían identificado y que ahora en este proceso de actualización se incorporan a nuestro análisis y requieren de una respuesta. Entonces, al momento de estar levantando toda esta información, habrá que ser muy claros en describir cuál es el punto preciso donde se está generando esa situación o esa circunstancia potencial de riesgo, además del impacto asociado. Es importante que sea así de clara la redacción para que más adelante se pueda analizar con mayor certeza este tipo de datos. Muy bien, y ahora sí empecemos con la carnita de lo que es este episodio. Los riesgos identificados y que van a estar enlistados en nuestro inventario se tienen que evaluar para comprender qué tan gravemente pudieran afectar el logro de los objetivos del negocio, el que se pueda llevar a cabo la estrategia que se tiene por parte de la administración. Y con base en ese análisis, en esa evaluación, se van a poder dar respuestas oportunas y correctas hacia cada uno de ellos. Se van a poder asignar recursos y se va a poder enfocar el esfuerzo de la empresa para que o no se materialicen o veamos qué es lo que se va a hacer si es que no podemos evitar que esto suceda. Esa determinación de la gravedad del riesgo debemos verla como un cubo porque podemos revisarla a través de las diferentes divisiones de la empresa o las áreas o las unidades operativas a nivel geográfico o por línea de negocio. Entonces, todos estos datos deberán formar parte del análisis que se esté llevando a cabo. Se pueden ver desde un punto de vista a nivel alta administración o se pueden llevar a los procesos operativos de mayor detalle y profundidad. Debemos asegurarnos de utilizar un lenguaje y una terminología que sea entendible para todas las personas que están involucradas, no solo en el proyecto, sino en las operaciones diarias. Esto nos permitirá
que se entiendan de forma muy sencilla, que se pueda hacer parte del lenguaje que se utilice en cada uno de los procesos y que la gente tenga un mayor sentido de pertenencia sobre estos datos que se están generando. Y otro elemento importante es que los riesgos no deben verse únicamente de cómo afectan desde la estrategia hacia la operación, sino que también existen riesgos operativos que por su impacto en la empresa pudieran afectar directamente la estrategia y requerir que se hagan cambios de alto nivel, dada la importancia que esos riesgos pueden tener dentro de los procesos de generación de valor de la entidad. Muy bien, vamos a empezar con la explicación de cómo evaluar la gravedad del riesgo. Los riesgos identificados y que fueron incluidos en el inventario de riesgos se evalúan con el fin de comprender qué tanto pudiera generar una afectación fuerte al logro de la estrategia y los objetivos de la entidad, con el fin de informar a la administración para que decida los recursos y las capacidades que debe implementar a fin de que ese riesgo permanezca dentro del apetito de riesgo que ellos han definido, sin que se sufran consecuencias en la reputación, la marca o en la confiabilidad de su información. Es recomendable estandarizar la terminología que se va a utilizar en todos los niveles de la empresa, comunicar la manera en que se pueden agrupar los riesgos relacionados o comunes entre las áreas, divisiones, unidades de negocio, etc., como puede ser un riesgo de carácter tecnológico, es decir, ¿qué pasaría si se tiene una interrupción del servicio centralizado de acceso al aplicativo en el que se registran las ventas en las sucursales de la empresa? ¿Qué pasa si se quedan medio día o un día esos módulos del sistema sin comunicarse con los servidores que tenemos asignados? Este riesgo afectaría de manera general a la compañía, aunque se origine solamente en el área de tecnología de información. Vamos a definir qué significa impacto. Impacto es el resultado o efecto que un riesgo produce en los procesos o en los resultados de la empresa. Puede haber una variedad de posibles impactos asociados con un solo riesgo. El impacto de un riesgo puede ser positivo o negativo en relación con la estrategia o con los objetivos que estemos evaluando. Regresemos al ejemplo. En cuanto al impacto del riesgo de no tener comunicación entre las terminales de venta y los servidores, pudiera significar un impacto muy fuerte para las empresas que tienen muchas sucursales en las que se vende al público en general y donde el sistema es imprescindible para la continuidad de la operación. O este mismo riesgo puede ser un tema menor o no tan significativo para empresas que cuentan con un proceso definido de trabajo fuera de línea que les permite seguir atendiendo a sus clientes independientemente de si hay o no conexión a los servidores de manera temporal. Por otro lado, tenemos aquellos riesgos que se relacionan con los aspectos financieros u operativos de la empresa y que muy fácilmente se les puede asignar un monto, un porcentaje, ya sea sobre los ingresos, sobre los activos de la organización, o se pueden determinar variaciones en tiempos o costos de los proyectos de inversión de las diferentes áreas, quizás desviaciones a presupuestos, ya sea de manera mensual, trimestral, anual, etc. De esta manera, cualquier puesto de las diferentes áreas de la empresa que lo lean podrán tener una idea muy clara de lo que significa importante o no importante a los ojos de la alta administración. Se limita o se reduce la posibilidad del uso de criterios por estas personas que van a estar sesgados por su especialización o por sus años de experiencia en la industria, en la empresa, en su puesto. Entonces, todos estos elementos se ven involucrados en el desarrollo del proceso de evaluación de riesgos y con una estandarización de la terminología y del lenguaje pueden quedar mitigados. Ejemplos relacionados con esto último puede ser la disminución de la demanda de nuestro producto o servicio a consecuencia de un inadecuado diseño o implementación de la campaña de publicidad para el presente ejercicio. Otro ejemplo puede ser el incumplimiento de atención a pedidos de clientes derivados de retrasos en la producción. Entonces, si vemos, los impactos de los riesgos pueden ser en una o en diferentes áreas
en uno o diferentes procesos. Otra clasificación puede ser de riesgos que se relacionan más con afectaciones en temas de reputación, marca, en cumplimiento con obligaciones contractuales e incluso con entidades regulatorias. En estos casos, una buena sugerencia es que se utilice la redacción de las consecuencias precisas que se pueden tener en caso de que el riesgo se materialice. Por ejemplo, puede ser que nuestros productos de consumo masivo se vean relacionados con la afectación de la salud de alguno de nuestros consumidores y que esto se lleve ya sea a las redes sociales o incluso a noticieros locales, nacionales o internacionales. Si por alguna circunstancia una institución de carácter gubernamental señala incumplimientos por parte de nuestra empresa en temas sanitarios, fiscales, hacia el medio ambiente, ya sea de forma general o por parte de alguna línea o unidad de negocio específico, es de utilidad asignarle un valor cuantitativo a esas diferentes consecuencias, a esos distintos escenarios, de tal manera que se establezca la señal de lo que la administración y los órganos de gobierno consideran que puede afectar de una u otra manera a la empresa, sus procesos o algún otro elemento de su operación y o de su cadena de generación de valor. En esta asignación de importes cuantitativos se debe considerar también si el riesgo que se está evaluando debe ser analizado de forma individual y qué impacto tiene hacia el proceso, área o actividad con el que se relaciona, y también considerar si este riesgo se materializara no solo una sino varias veces, en un mismo lugar o de manera repetitiva en otras áreas o ubicaciones, en otros procesos del negocio o a distintas personas con consecuencias similares. ¿Se mantendría el mismo valor o se debería incrementar por el volumen de veces que se puede originar? Como ejemplos, se tienen las fallas en las líneas de producción, donde si el mismo error se repite, tiene repercusiones en más de un producto e incluso pudiera originar más consecuencias en actividades subsecuentes dentro de la misma línea de esa planta o incluso en otras plantas donde se hagan otras actividades de transformación o ensamble de esa pieza que viene siendo defectuosa. Como se habrán dado cuenta, entonces la clasificación de nuestros riesgos no solo depende de si se tienen impactos altos o no en los resultados de la empresa, sino también hay otro elemento que juega un rol importante en esa clasificación, que es la probabilidad de ocurrencia. La probabilidad se refiere a la posibilidad de que un riesgo se materialice. ¿A qué me refiero? A que deben ponderarse en nuestra evaluación esa posibilidad de que el riesgo identificado y que estamos evaluando se puede producir dentro de un periodo específico de tiempo que puede ser desde que estamos seguros que bajo las circunstancias actuales del negocio es más que probable que se esté dando o que se va a dar una o múltiples veces en nuestra operación diaria o durante la semana, el mes o los siguientes 6 meses o en 1 o 2 o 3 años. Simplemente establecer nuestra postura de lo que consideramos puede llegar a pesar y afectar los resultados de nuestra empresa y sus objetivos o estrategia. Ahora, ojo, algo que sucede muy comúnmente es que cuando empezamos las conversaciones o entrevistas con personas que no están relacionadas con estos temas, las primeras respuestas cuando indagamos sobre los riesgos de las diferentes áreas, puestos, personas, etc., es que aquí no hay riesgos o la respuesta clásica de que aquí nunca ha pasado nada. Y es hasta cierto punto normal. Por eso debemos cuidar mucho la manera en que iniciamos esas conversaciones y no dejar de mencionar el hecho de que todo lo que hacemos en el día a día, ya sea en nuestra casa, al transportarnos hacia el trabajo, en el comedor de la empresa o de nuestra casa y por supuesto en nuestras actividades que debemos desarrollar como parte de nuestras labores, existen riesgos inherentes. ¿Qué son los riesgos inherentes? Pues son aquellas situaciones no consideradas y que de forma aleatoria e inesperada pueden llegar a suceder, como pisar el jabón en la ducha por la mañana y que nos caigamos y nos demos un golpe. Hasta aquí hemos desmenuzado uno y varios ejemplos de la manera en que podemos evaluar los riesgos
y cómo mediante el impacto y su probabilidad de ocurrencia podemos cambiar el orden de esa lista o inventario de riesgos del que hablamos al inicio. Si con esta mecánica de evaluación logramos que se refleje en nuestro papel de trabajo la sensibilidad de la administración, su punto de vista sobre los riesgos que más le importan, por las repercusiones que pudieran tener en el logro de los objetivos, ya sea de corto, mediano o largo plazo, ya vamos de gane, porque entonces podremos utilizar ese resultado como insumo para que tanto las áreas de negocio como las áreas de control y vigilancia asignemos de mejor manera los recursos con los que contamos para hacer nuestro trabajo, el tiempo de nuestros equipos, los recursos financieros para viáticos o para contratar el apoyo de especialistas en diferentes temas, la adquisición de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y efectivo nuestro trabajo, enfocado en esos riesgos cuyo impacto es muy alto o crítico, y esos otros que pueden originarse o materializarse más veces en nuestra operación. Como parte del proceso de evaluación, la administración considera posibles combinaciones de probabilidad de impacto. Por ejemplo, puede haber un riesgo bajo de problemas operativos que resulten en pérdidas superiores a un 10 o 15 o 20% de los ingresos de la entidad. Al mismo tiempo, puede haber una mayor probabilidad de incidentes operativos que resulten en pérdidas de quizás menos del 1% de ingresos en la operación. Siempre que la administración identifica cuándo un riesgo sería perjudicial o necesita un cambio en la respuesta al riesgo, ese riesgo se debe contabilizar en las actividades de nuestra evaluación. Ahora, el horizonte de tiempo utilizado para evaluar los riesgos debe ser el mismo que se utiliza para la estrategia y definir los objetivos relacionados. Por ejemplo, si nuestros objetivos estratégicos están visualizando un horizonte temporal de 3 años o de 5 años, ese mismo horizonte es el que deberíamos estar asignando para nuestra evaluación de los riesgos que se vinculan a esos objetivos. Debemos considerar tiempos de corto, mediano o incluso largo plazo, dependiendo si es algo que afecta únicamente la operación o un objetivo estratégico o incluso la visión o estrategia completa de la empresa, porque el marco de tiempo va a ser muy diferente en cada uno de ellos. De igual manera, así como la identificación de riesgos se puede hacer con base en diferentes metodologías y herramientas, la identificación de los criterios para evaluarlos puede ser cualitativo, cuantitativo o una combinación de ambos. Todo esto mediante entrevistas, talleres, encuestas y otras evaluaciones comparativas que se pueden utilizar. Las evaluaciones cualitativas pues son más fáciles de describir, pero tienen una limitación en cuanto a la capacidad para encontrar correlaciones o para realizar análisis de costo y beneficio. Los enfoques de evaluación cuantitativa pueden ser más precisos y, respaldando un análisis de costo-beneficio previo, dar mayor información para esa mejor toma de decisiones. Finalmente, se debe hacer la priorización de los riesgos como base para la selección de respuestas a ellos mismos. Esto se lleva a cabo con el fin de determinar las respuestas o las reacciones que va a dar la administración a esos riesgos y de esa forma poder optimizar la asignación de recursos. Si tenemos una priorización de riesgos, ya sea por gravedad, importancia del objetivo de negocio al que se puede ver afectado y el apetito de riesgo de la entidad, que por distracción se nos queme el desayuno que estábamos preparando en la mañana, o que se ponche una llanta de camino hacia la oficina o hacia la planta, incluso que sin querer me falte poner un tornillo en una pieza de la línea de producción o pagar una factura de un producto o servicio que la empresa aún no recibe. Todos esos son riesgos que existen de manera natural o inherente en las actividades que llevamos a cabo. Por eso es necesario utilizar los criterios de impacto y probabilidad de ocurrencia para asignarles un valor o importancia al hecho de que sucedan o, como decimos, que se materialicen. Nos va a ayudar a que la administración tome mejores decisiones. Las prioridades se determinan aplicando criterios que se acuerdan con base en las capacidades que tiene la empresa para adaptarse y responder a los riesgos,
la complejidad o la velocidad con que esos riesgos pudieran afectar a la organización y la persistencia con que ese riesgo nos puede tener expuestos en la comunidad a través de medios masivos o la capacidad de la empresa para volver a la normalidad después de que el riesgo se haya materializado. Esa priorización de la que les estoy hablando se relaciona directamente con la gravedad del riesgo en comparación con el apetito al riesgo que establecen los órganos de gobierno y la administración. Se puede dar una prioridad más alta a aquellos riesgos que se acerquen o se excedan el apetito de riesgo de la empresa, y la combinación de los criterios que acabo de describir puede modificar la manera en que riesgos similares se clasifiquen de manera distinta. Pues muy bien, con esto llegamos al final del episodio número 22 del podcast Auditando y Controlando. Nuevamente les agradezco mucho su compañía y los mensajes que me han hecho llegar. Eso me permite pues dar una mejor dirección a todo lo que estamos haciendo en este proyecto. Y además pues les recuerdo que muchas gracias a ustedes y al que están compartiendo el podcast, y ya sea en LinkedIn o el liga en Spotify, pues estamos llegando cada vez a más gente e incluso estamos cruzando fronteras, ya siendo escuchados en más de 20 países. Entonces les agradezco mucho su apoyo y les recuerdo que pueden seguirme enviando sus comentarios directamente al correo que es hvillanuevag@gmail.com o en LinkedIn. Ahí los voy a atender con mucho gusto. Les recuerdo, como siempre, que juntos podemos promover con más fuerza el valor que generamos en nuestras áreas, y que soy Héctor Villanueva Gómez y los espero en el siguiente episodio.